Porque en el libro que estoy escribiendo habla de que la economía saludable es una ciencia social compleja. Evidentemente que cuando hablamos de una ciencia social y es compleja, es porque no es fácil, es un misterio de Dios poder llegar a niveles económicos, amén, avanzados. Escuche, la economía saludable es la ciencia social compleja que examina el comportamiento de las personas, de la familia, amén, de un negocio en el área financiera. Es decir, cómo es el comportamiento de esas personas en el área financiera. Es decir, que cuando usted mañana le toque ser un asesor financiero, usted tiene que primero evaluar cómo es el comportamiento de esa persona en esa área. Amén. Dice que la economía saludable nos ayuda a comprender cómo funciona su economía en cuanto a las leyes terrenales y en cuanto a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Además, podemos determinar en qué etapa de la economía se encuentra usted. Y el desconocimiento de las Sagradas Escrituras y el desconocimiento de las leyes terrenales nos llevan a no entender qué está sucediendo en nuestra vida. Hace años fui a un pastor, asesor, y él me dijo: hermana, entiende esto. Nosotros, los hermanos cristianos, tenemos que entender en qué etapa de nuestra vida nos encontramos nosotros en cuanto a la finanza. Y él me dijo que principalmente los hijos de Dios viven 4 etapas. Anote allí, una es la escasez. La segunda etapa es la etapa de lo necesario. La tercera etapa es de la abundancia. Y la cuarta etapa es la sobreabundancia. Amén. Son 4 que en este caso pude analizar. Y la etapa de escasez, cuando un hermano se encuentra en una etapa de escasez, no quiere decir que está mal, ¿sí? No quiere decir que ya se acabó su vida, en ningún momento. Simplemente un momento de Dios, ¿sí? Y un momento. ¿Cuándo no es normal? Cuando usted vive constantemente en una temporada de escasez. Por eso que la economía saludable es una ciencia social que ayuda a determinar cuáles son esos flagelos que están impidiendo que tú tengas una economía mayor. ¿Sí? Cuando hablamos de lo necesario, es una etapa bastante interesante. Todos los cristianos viven en una etapa de lo necesario. Y la etapa de lo necesario no es una carrera de velocidad. Simplemente no es una operación microondas que tú metes el propósito y ya inmediatamente sale. No. La etapa de lo necesario debe cumplir una serie de requisitos y principios que están establecidos en la palabra de Dios y en las leyes terrenales para tú poder avanzar a la siguiente etapa. Y luego de lo necesario viene la etapa de la abundancia. Diga abundancia. Gloria a Dios, porque Dios es un Dios de abundancia. Y la etapa de la abundancia es el aumento, ¿verdad? Es un aumento que es una etapa de transición. Usted va a avanzar de un nivel de lo necesario a la abundancia. También implica poner en práctica lo que está establecido en la palabra y también sujetarnos a las leyes terrenales. Pero hay algo puntual. Que para usted pasar ese periodo de transición, usted debe adquirir conocimiento. Usted no puede decir que usted mañana
va a ser un hermano cristiano con un negocio si usted no tiene una visión de emprendimiento? Si usted no tiene una reeducación financiera. Si usted ni siquiera sabe cómo le va a dar uso al dinero. Aleluya. Y mayormente, la clave del éxito para transicionar a la etapa que más me gusta, y a usted también le va a gustar, debe tener obediencia, fidelidad y trato de su corazón. La mayoría de los asesores financieros van a la infancia. Y una vez que sanan la infancia de esa persona, adquiriendo el conocimiento en esa área, ellos empiezan a crecer económicamente. Dígale a su hermano, hay que sanar tu infancia. Y luego de la transición de lo necesario a la etapa de la abundancia, viene la etapa de la sobreabundancia. Diga allí, aleluya, diga. Sobreabundancia. Pero le tengo malas noticias. No todos los hermanos llegan al nivel de la sobreabundancia. No todos. Porque la etapa de la sobreabundancia necesita una serie de hábitos y disciplina, ¿sí? Control, dominio, serenidad, carácter. Aleluya. Y entonces usted me dice, pastora, pero es que si el nivel de la sobreabundancia todos podemos llegar, ¿por qué todos no llegan? Si hay 2350 versículos en la Biblia a través de la finanza. Jesucristo habló 38 parábolas y 12 eran acerca de la mayordomía. ¿Por qué el pueblo de Dios no llega a la sobreabundancia? Y vamos a hablar acerca de una familia en escasez. Vamos a ubicar en las Escrituras, Segunda de Reyes 4. Vamos a leer con atención. Te dije que vamos a tratar de enseñar. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Juan Juez, amén. En su tiempo, Señor, que ese legado que Él dejó en nosotros hoy se pueda cumplir. Cuando Él habló acerca del uso del dinero. Allí encontramos la historia de una familia en escasez. Una familia donde un día la visitó la deuda. Una familia que se encontraba en una casa desierta, que aparentemente no tenía nada, que ella no iba a soportar esa crisis, que iban a morir y que sus hijos iban a ser esclavos toda la vida. Dice la palabra de Dios, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, ¿están conmigo? ¿Sí? Segunda de Reyes 4:1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse sus 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Y allí encontramos un principio, y anótelo allí. La realidad de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra finanza, no es la que vemos, sino la que Dios dice en su palabra, que es la que usted tiene que declarar, es la que usted tiene que proclamar, es la que usted tiene que decir. Sea cual sea la circunstancia de tu casa, sea cual sea la necesidad que tú estés viviendo, tú tienes que declarar lo que dice Dios en su palabra. Y el lema de esta historia, de esta mujer viuda, es
Me dijeron que no tengo nada. Y ahí encontramos en esta historia algunos personajes. Primeramente el profeta, diga el profeta. Y es interesante saber que si esta mujer era viuda, evidentemente su esposo tuvo que haber muerto, ¿sí o no? Y cuando nosotros nos vamos a las leyes terrenales, cuando un esposo muere, esa esposa inmediatamente adquiere un derecho hereditario, es decir, una herencia. ¿Sí? Y vemos que el profeta, en este caso, significa el pensamiento de Dios para la vida de alguien. ¿Sí? Dice el versículo número 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Es decir, evidentemente ella quedó viuda. Y ella al morir, ella quiere un derecho hereditario. Es decir, usted tiene que ir a realizar una declaración sucesoral, tiene que hacer una declaración universal de herederos, usted tiene que sujetarse a las leyes terrenales. Pero el detalle es, ¿qué iba a declarar ella? Tuvo que haberle quedado deuda, ¿sí? Y cuando ella va al profeta, en ese caso el profeta representa el pensamiento de Dios. Ella fue con una petición delante del profeta y le dijo, tengo esta necesidad. Y el profeta la escuchó. Pero el profeta le dijo, esa es tu palabra, pero ahora yo te voy a dar la palabra de Dios. Ahora yo te voy a dar la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios por eso, amén. Y en este caso, encontramos el profeta que representa la mentalidad del reino, que representa la voz de Dios, lo que dice Dios en tu vida. También encontramos también que esta viuda fue delante del profeta, clamó, dice la Escritura, y es interesante que nosotros cuando tenemos una circunstancia económica, como el caso de esta viuda que tenía una dificultad económica, ella fue primero ¿dónde? ¿Delante de qué? Del profeta. Y hablaba temprano Daniela de los flecheros. Un error en tu finanza es que cuando tú tengas un problema de dificultad económica, tú vas a ir a otras personas a contárselo. ¿Sí? Sin primero ir a Dios, que Él es la fuente de toda provisión. Encontramos también que ella fue entendida en ese momento de escasez. Le contó su problema primero al profeta. Aleluya. Pero el profeta lo primero que hizo, que ante mostrarle la diversidad de la provisión de Dios, le habló fue primero de la palabra. ¿Sí? Primero le dio fue una palabra. En ese escenario también encontramos la viuda. ¿Sí? Como lo dije. Quizás ella no tenía el entendimiento de que ella iba a recibir una herencia. Y tampoco se imaginaba que lo que le iba a dejar su esposo era una deuda. Y dice la historia, estudiando, que era una deuda muy alta. Y encontramos también en esta historia a unos acreedores. ¿No dice la Escritura algunos acreedores? Estos acreedores venían por sus dos hijos. Esto quiere decir que los dos hijos eran garantía de que mañana estos acreedores pudieran recibir la cancelación de la deuda. ¡Wow! Y encontramos también allí que dice, habla también del hombre que dejó a esta mujer con esta deuda. El esposo. ¿Y cómo usted entiende que dice la Escritura que él era un profeta de la escuela, era un alumno de la escuela de Eliseo? Y cómo estando constantemente recibiendo enseñanza del profeta Eliseo, él cometió este error tan grande de dejar endeudado a su esposa.
Entonces quiere decir que dentro de la casa de Dios todavía puede existir, hay posibilidad de que ustedes puedan cometer ese error. ¿Sí? Porque si él era un profeta, alumno de la escuela de Eliseo, ¿cómo no iba a conocer por lo menos que Dios le daba una palabra? ¿Sí o no? Y este padre de familia dejó a esa esposa con una deuda. Y cuando nosotros analizamos dentro de la economía saludable, cuando una persona tiene deuda, es porque tiene una mala administración. Y para mí este hombre dejó a esta mujer endeudada porque él no tenía una buena mayordomía. Hay razones que explican que probablemente este hombre dejó endeudada a esta viuda porque él fue fiador de otro. Y eso hay que tener cuidado cuando usted le sirve de fiador a otro. Porque si aquel es mala paga, usted va a adquirir las deudas. Y las deudas se heredan. De acuerdo a las leyes terrenales, las deudas se heredan. De repente, este esposo vino un amigo que estaba necesitado, ¿verdad? Esa flecha, con una situación de escasez y él sin consultarle a la esposa, él fue y lo ayudó económicamente. Y resulta que entró en un proceso de Dios. Aleluya. Un buen mayordomo siempre tiene prudencia cristiana. Un buen mayordomo es aquel que ahorra todo lo que pueda. ¿Sí? No tira su precioso talento al mar. Las escrituras relatan 12 parábolas acerca de la mayordomía. Entonces, para que un cristiano pueda tener una economía saludable, debe entender el principio de mayordomía. Y en este caso, cuando usted lleva una buena mayordomía, todo lo que usted puede ganar, lo hace en base, sin perjudicarte a ti mismo, y mucho menos en perjudicar a otro. Un buen mayordomo es una persona diligente. Dígale a su hermano, diligente. Amén. No tiene más desperdicio, no hay más ambición. Diga, es responsable de hacer uso de su dinero. Y cuando la Biblia dice de ser buenos mayordomos, es que nosotros debemos tener una mejor ganancia para nuestro amo. Y más adelante le voy a hablar de un hombre que a través de la Escritura llegó al nivel de sobreabundancia. A través de un proceso bastante difícil. Por eso que yo digo, como dijo un predicador, que la crisis es tu amiga. Amén. Esta viuda se encontraba en una condición delicada emocional. Y allí encontramos uno de los flagelos de por qué nosotros, como hijos de Dios, no llevamos una economía saludable. Es porque muchos arrastramos una huella sentimental. Y nadie desestabilizado en sus emociones puede crecer económicamente. Para que tú puedas ver aumento en tu finanza, tú debes sanar emocionalmente. Usted ve allí que para usted crecer, usted tiene que ser libre de la ofensa. Dígale, hermano, libre de la ofensa. ¿Sí? Debes evaluar tus intenciones. Fíjense esto, y esto es sumamente importante. La mayoría de las personas, para poder llevar una economía saludable, deben trabajar ese mal interior. Porque ¿para qué tú quieres crecer económicamente? Tú le preguntas a una hermana, ¿por qué tú quieres crecer económicamente? No, para darle a entender al hombre que me dejó, al hombre que me abandonó, que yo sí puedo. Lamentablemente no vas a poder crecer económicamente. Lamentablemente tu economía no es saludable.
Entonces yo quiero darle a entender a mis hermanos que yo sí puedo, porque un día me hicieron entender que no podía. Debes evaluar tu intención. Dile a tu hermano, evalúa tu intención. Dile. Y eso es puntual. Mucha gente quiere crecer económicamente por capricho. Caprichos de moda. Porque quiero colocarme la moda, la última moda, y como Petra tiene la moda, yo me quiero poner la moda también como Petra. ¿Amén? Muchos para satisfacer los deseos de la carne. Pero hay otros que lo quieren hacer para glorificar el nombre de Dios. Gloria a que Dios bendiga su vida, pero no están contentos con lo que tienen. Y la insatisfacción es uno de los flagelos que no nos permiten tener una economía saludable. Mucha gente está dolida con Dios. Mucha gente está molesta con el pastor, con la pastora. Está molesto con los hermanos. Porque yo estoy en el evangelio y yo estoy más quebrado que antes. Diga, eso es mentira del diablo. Tu problema eres tú mismo. Dile a tu hermano, tu problema es tú mismo. Y yo lo certifico. Amén. No existe justo desamparado ni simiente que me sigue pan. Ella tenía una huella sentimental porque ella se sentía desprotegida, se sentía insegura. Ella estaba bajo los muros de desesperación. Imagínate, encontrarte en un muro de desesperación. Estaba angustiada porque se iban a llevar sus 2 hijos. Y en un momento de desesperación usted no puede accionar. Usted no le puede venir nada bueno. ¿Sí? Encontramos el testimonio de una persona que una vez llegó a mi vida y me dijo, pastora, yo quiero que usted me ayude porque yo estoy pasando una situación difícil. Y me dijo, no, yo no tengo para pagar. ¿Cómo hago yo? Yo le dije, pero es que eso genera gasto. Pero es que yo tengo que hacer eso y yo no tengo. Mira, hermana, yo le doy gloria a Dios porque cuando repicó el teléfono, sacó un teléfono que ni siquiera lo tengo yo. Y eso también es uno de los flagelos que nos impiden tener una economía saludable. Un espíritu de autocomiseración. Un espíritu de no tengo nada. Esa viuda le dijo al profeta Eliseo, yo no tengo nada. Y usted no puede decir esa mentira cuando usted tiene. Porque usted vende el teléfono que ella tenía y ella podía resolver su situación. No toda, pero por lo menos un comienzo. Y eso me llamó mucho la atención cuando ella saca el teléfono. Y yo digo, Dios mío, ¿cuánto usted? Yo me imagino que un iPhone. ¿Cuánto usted cree que cuesta un iPhone? ¿Ah? ¿Sí? No sé qué marca es. Y ese testimonio me llamó mucho la atención. Porque esas personas te ocupan tu tiempo. Porque ellas tienen una mentalidad que todo tiene que ser gratis. Por eso que este rey cuando fue a comprar algo para Dios, le dijo, no, mi señor, yo puedo regalártelo. No, yo no le voy a dar nada a Dios que a mí no me cueste. Y uno de los flagelos de por qué nosotros no tenemos una economía como Dios quiere, es por eso. Porque queremos todo gratis. Y el ejemplo es Jesús. Fue lo más preciado, el unigénito, Hijo de Dios, que tenía Dios en el cielo y se desprendió de su gloria para que usted tuviera hoy salvación. Entonces quiere decir que la sangre de Jesucristo tiene poder. Jesús llevó una corona de espinas, estaba analizando eso. Y esa espina representaba la burla, el desprecio. No era el hijo del carpintero. Pero él le demostró la gloria de Dios. Y hoy es Jesús. Dice la palabra de Dios que Él es el que da el poder para tener riquezas. Ahí encontramos que esta viuda tenía percepción.
Y los hijos de Dios perecen por falta de conocimiento. Perecen por no tener percepción. Ella tenía una percepción diferente de las circunstancias. Ella entendió que si ella clamaba a Dios a través de visitar a este profeta y le contaba sus circunstancias, Dios iba a hacer algo. Porque para ella era imposible. Lo más interesante de esta viuda, que en medio de una crisis, en ella se despertó un espíritu. Se avivó su espíritu fue avivado. El velo que impedía para ella ver algo mejor de Dios para su vida. ¿Sabes cuál era el velo? La ignorancia, el desconocimiento. Ella no sabía que en medio de la crisis ella iba a desarrollar un talento. Porque dice la escritura que este profeta le dio una visión. Diga visión. Y eso me da a entender a mí que Dios tiene diversidad de provisiones. Y muchos están pidiéndole a Dios un trabajo. Le decía a un joven, no hace mucho, ¿por qué le pides a Dios un trabajo? Cuando Dios te quiere dar una visión de emprendimiento. Cuando Dios te quiere dar un negocio. Y esta viuda tuvo que haber tenido el talento de la venta, de distribuir, de tener influencia, de vender. ¿Y cuándo ella descubrió que tenía ese talento? En medio de una circunstancia difícil. Y a pesar de su condición emocional, ella se levantó. Dígale a su hermano, se levantó. Y estos acreedores, en el uso de sus funciones, porque evidentemente ellos tenían un derecho legal. ¿Y quiénes necesitan sanidad en sus finanzas? Todas aquellas personas que no les gustan pagar sus deudas. Piden prestado y no pagan. Eso lo vemos mucho. Personas que piden prestado. De una persona que está vendiendo algo, se lo toman, lo usan, pero no se acuerdan de pagarlo. Esa es una persona que realmente tiene un mal interior. Por eso usted tiene que pagar sus deudas. Jesús le dijo a Pedro, anda, hay un play abajo, sácalo. Y con esa moneda vamos a pagar las deudas, nuestros impuestos. Saqueo, después que tuvo el encuentro con Jesús también, dijo, hasta 4 veces más tendré que pagar a quien le he quitado. ¿Quiénes necesitan también sanidad en sus finanzas? Todas aquellas personas que no diezman. Vamos a ir a Malaquías 3:10, por favor. Y esto fue uno de los temas que me interesó mucho por años. La economía saludable. Y dice la palabra de Dios en Malaquías 3:10. Y es el último libro del Antiguo Testamento. Abraham pagó sus diezmos. Y Jesús también en el Nuevo Testamento aprueba. En Mateo 23:3, Él da la aprobación, ¿sí? Para los que dicen que ya el diezmo no es de este tiempo. Dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué? Bendición, ¿hasta qué? Entonces quiere decir que hay un nivel de sobreabundancia, ¿sí o no? En las escrituras. Y entendí hace un tiempo que quienes necesitan sanidad en sus finanzas son los que diezman. Dígale a tu hermano, no crea, dile. No crea.
que si no cumple este principio, vas a tener una economía saludable. Lo vas a intentar y no lo vas a poder lograr. Debes cumplir el principio bíblico. Dice, porque yo reprenderé. ¿Quién va a reprender? Es Dios. Entonces quiere decir que esos chacales, esas langostas, que todo eso que viene en contra de los hijos de Dios en sus finanzas, quien lo va a reprender es Dios. Dile, no tú, es Dios. Por eso debes cumplir el principio, porque eres tú quien va a mover la mano de Dios. Amén. Eres tú quien va a hacer que Dios reprenda por ti al devorador. Pero los que fielmente cumplen su palabra, dice la palabra de Dios, que Él va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Literalmente se le abrirán los cielos. Y encontramos también que esta viuda no se enfocó tanto en el problema. No se enfocó tanto en que, ay, mi esposo murió. Ay, ¿y ahora qué hago? Ay, ya me lleva a mis hijos. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago, Señor? Ay, voy a llamar a María para que me solvente. Y María no tiene. Ay, voy a llamar a mi hermano que está en Bolivia. Ay, ¿qué hago, Señor? ¿Y ahora qué hago? Sino ella se enfocó fue en que había alguien más grande que ese problema. Ella le habló a la deuda. Ella le habló a la miseria, porque usted tiene que hablarle a esos espíritus. Y le dijo, el problema, yo tengo ¿qué? Yo tengo un gran Señor. Y ese es verdaderamente la clave. Cuando los hijos de Dios tienen identidad de reino. Cuando consideran que verdaderamente son hijos de Dios. Linaje especial, real sacerdocio. Porque la pobreza, la miseria pueden existir y es importante que existan, pero allí donde está el trabajo de Cristo. Cristo no vino a romper toda maldición. Su sacrificio fue en vano, no. Esa corona de espinas, Jesús hizo el esfuerzo más grande. Y encontramos también aquí en la Escritura que el profeta le hizo una pregunta clave. Y la mayoría de los hermanos hay que preguntarle, ¿qué es lo que tú quieres, hermano? ¿Qué es lo que tú quieres, hermana? Porque yo digo que realmente uno puede identificar en la vida de un hermano es, un día dice que quiere ser astronauta. No, pero un día quiere ser policía. Y esa inconstancia, ese doble ánimo, también te impide crecer en el área económica. Cuando tenemos un Dios de poder. Y cuando la Escritura nos enseña de que el profeta le dijo a ella, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué quieres que haga contigo? Es porque la estaba ubicando a ella en que Dios tiene diversidad de provisiones. En el caso de ella le dio una palabra de activación, una palabra de activación. Le dio una visión de negocio. Fue literal, una visión de negocio. Descubrió en ella ese talento para la venta. Y cuando le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Le estaba diciendo, vamos para que aprendas a hacer una valoración de lo que tienes en tu hogar. Y cuando un jefe de hogar o una jefa de hogar ni siquiera valora lo que tiene en su casa, muy difícil que avance a un nivel mayor. Porque el que no tiene lo poco, en lo mucho, Señor, no te va a tener. ¿Sí? Y encontramos en esta viuda que ella se determinó para solventar la situación que había en su casa. Muchos no se han determinado. Te cuentan una y dos y tres veces la misma historia. Hermana, pero ¿cuándo vas a arrancar? No lo vuelvas a contar. Arranca. Comienza.
inicia, determínate. Y allí encontramos también un término llamado provisión adecuada. Y es que muchas veces Dios nos va a dar una provisión adecuada. Y esta provisión fue la que ella tuvo. Le dio la visión de un negocio que le dio para pagar su deuda y también le sobró. Y lo vemos también en Jesús, la multiplicación de panes y peces. Una unción de multiplicación. Ya los discípulos iban a despedir a la gente. Y él le dijo, ya va, no despidan. Vino, bendijo, le dio gracias a Dios por esos panes y esos peces. Y eso fue una provisión adecuada. ¿Por qué? Porque dio para alimentar a todas esas personas y también sobraron. Aleluya. También encontramos allí que ella comenzó a producir como la mujer virtuosa. Vamos a ir a Proverbios 31:10. Y ahí encontramos un mensaje importante para las hermanas. Amén. Que en vez de estar quejándose tanto con los esposos, reaccione, diga, reaccione. Que desde tu casa tú puedes hacer algo, diga, desde tu casa tú puedes hacer algo, no pongas excusas. No, porque hay hermanas que tú le preguntas, mira, no, yo estoy tan ocupada con los quehaceres de la casa que yo no puedo hacer nada. Santo. Y dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, dice, ciñe de fuerza sus lomos y de fuerza sus brazos. Ve que van bien, ¿qué? Sus negocios. Y su lámpara nunca se apaga de noche. Eso quiere decir que esta mujer del libro de los Proverbios, quiere decir que era una mujer que era productiva. Dígale a su hermana, productiva. Era una mujer diligente. En ella había una unción de multiplicación. Amén. Fíjense, yo me pongo a pensar si hoy en día esta viuda va delante de un asesor financiero, ¿cómo le va a contar a ella esto? Fíjense, ella le va a decir a ese asesor financiero y le plantea el negocio. Bueno, Dios me dijo a través de un profeta que hiciera esto. Y el asesor financiero le dice, está loca. ¿De dónde va a sacar ella que con un poquito de aceite se va a multiplicar para llenar muchos aceites? Eso es algo inexplicable. Amén. Pero diga, pero ocurrió que de ese poquito de aceite se llenaron muchas vasijas. ¿Y saben qué ocurrió allí? Un de repente de Dios. Y esto lo provocó ella a través de un cambio de mentalidad. Y principalmente a través de una palabra profética. Y nadie se puede sentar hoy aquí, ninguno de estos 5 aquí adelante, si ellos no creen en que Dios le está hablando. No va a ocurrir absolutamente nada. Y hay mucha gente que le tiene fe a Dios para la sanidad, pero no tiene fe a Dios para la finanza. No le tiene miedo, no tiene fe. Y mayormente es por el miedo. No se atreven porque ellos escuchan el testimonio de María, el testimonio de Juan, el testimonio de otro. No, el testimonio de aquel es de él, es de usted diferente. ¿Sí? Y es interesante que esta viuda, a través de esta visión, ella pudo pagar la deuda, sus hijos no se los llevaron y todavía le sobró para ella vivir. Entonces quiere decir que si su esposo fue un malo mayordomo, ella tuvo que haber sido una buena mayordomo. Y esto es una de las situaciones familiares. Entienda esto. Si el cabeza del hogar, si el jefe del hogar no tiene una buena mayordomía, tú vas a vivir dificultades económicas. Y vas a tener que clamar, como clamó esta viuda, delante de Dios,
para que cambie las circunstancias. Aleluya. Y ese es el nivel de la escasez a lo necesario. Pero ahora viene el nivel de lo necesario a la abundancia. Y vamos a ir a la historia de Nabot. Amén. ¿Sí o no? ¿Cuántos entienden este pasaje bíblico? ¿Sí? En esa historia de la viuda tenemos muchos principios que nos ayudan a tener una economía saludable. Pero tenemos que avanzar ahora al nivel de abundancia. ¿Sí? Y encontramos que Nabot era un agricultor. Vamos a ir al libro de Números 27. ¿Siguen conmigo? Dígale a su hermano, Dios es un Dios de poder. Y ha llegado el tiempo. Ha llegado la hora de que demos testimonio que Él está con nosotros, de que Él respalda las obras. Aleluya. Fíjense, muchas veces para transicionar de lo necesario a la abundancia, nosotros tenemos que entender que no importa cuánto es lo que usted tiene, sino cuánto usted valora lo que tiene. Nabot era un agricultor, ¿sí? Y muchas veces nos desenfocamos de los talentos que Dios nos ha dado, tratando de hacer otra cosa diferente. Y eso es un error. En el caso de él venía de un abuelo, de un padre, que por años estaban trabajando la tierra. ¿Sí? Y eso también es parte de la excelencia. Hacer cada día mejor las cosas. ¿Usted no ve allí que Nabot después era herrero? ¿Sí? Después era carpintero, no. ¿Cuál era su oficio? La agricultura. Su viña estaba ubicada cerca del palacio. Ya eso habló María Mendoza. ¿Amén? Entonces vamos a dar muchos detalles. Lo que quiero que entienda, cómo usted ve allí la etapa de Nabot. Una etapa de lo necesario a la abundancia. Y su viña estaba cerca del palacio. Es decir, es como que ella está cerca de la Casa Blanca. Imagínense cuánto era el valor de esta viña. Pero un hombre llamado Acab le fue a proponer un negocio ilícito. Y cuando nosotros queremos llevar una economía saludable de parte de Dios, tenemos que tener cuidado, porque no todo puede ser lícito, pero más no todo nos conviene. Amén. Y Acab fue a proponerle un negocio ilícito. Porque cuando él le dijo, véndeme tu heredad, tu viña, él estaba violentando la ley. La ley establecida, porque desde la ley mosaica estaba prohibido vender las herencias. Y aún este hombre, siendo rey, quería que Nabot violentara lo establecido. Parecía ser un negocio de operación rápida. Si vendo la viña, él me está diciendo que me va a dar una mejor. O además, la va a valorar y me va a dar más de lo que vale. ¿Sí? Y acá lo que tenía era un capricho. ¿Sí? Pero Nabot dijo, yo no voy a quebrantar, no voy a violentar la ley.
Porque de repente yo voy a adquirir un beneficio mayor en mi vida. De repente eso me va a dar una economía que yo digo estable. ¿Pero a cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? De no estar mal con Dios. Porque dice la Biblia que la única bendición que no nos añade tristeza es la de Dios. Dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Por eso usted tiene que evaluar si usted tiene una economía saludable. Porque si usted ha adquirido un recurso y no estaba dentro de los principios de Dios, evidentemente que eso te iba a dar tristeza. Aleluya. Y acá, este hombre sacó lo mejor de la bodega, sacó lo mejor de la boca. Y él dijo, yo voy a rechazar ese negocio por fidelidad a Dios. Aleluya. ¿Y quiénes necesitan sanidad en sus finanzas? Las personas que codician. Usted se pone a ver, acá estaba violentando el 10º mandamiento. ¿Que no debe codiciar qué? ¿Ah? No debes codiciar la casa de tu prójimo. Y acá no sabía esto. ¿Quiénes necesitan sanidad en su finanzas? Aquellas personas que no valoran lo que Dios le ha dado. ¿Tú sabes cuánto cuesta hoy en día tener un bien inmueble? Y tú le dices a una hermana, y esto es un flagelo, porque ayer me llamó una y me dijo, a mí no me importa, yo no quiero bienes. Yo le digo, eso es un error. Anda mañana a la iglesia que vamos a conversar personalmente. En medio de ese abandono, de esa separación, de esa circunstancia adversa, usted no puede por emociones decir, por salir del paso, no, que firme el divorcio. No, eso es un error. También hablaba con el pastor. Lo estamos viviendo a nivel jurídico. ¿Cómo una joven se casa con un muchacho? Y tú preguntas, ¿y esa casa donde están viviendo no está a nombre de la mamá? Ya se te está dando cuenta que esa persona no tiene buenas intenciones con usted. Hay leyes que usted tiene que cumplir. Si él no coloca la casa a nombre de él, es porque ya te está diciendo que tú no tienes nada que ver con eso. ¿Quién es el problema? ¿El espíritu de pobreza o usted? Si él quiere renunciar a su derecho y se lo deja a su hija, a su hijo, bueno, no viene. Pero usted tiene que hacer valer su derecho. Porque cuando usted se separa, en el caso de que ocurra una separación, el 50% le pertenece a usted. Y cuando también hay quienes necesitan sanidad en sus finanzas, cuando el padre muere y son los hijos los que administran el dinero. No, la ley establece que cuando el hombre muere o la mujer, la mitad es de ella más el 25%. Es decir, que a su hijo le corresponde el 25%. Y yo he escuchado que a hijos le dicen, mío, pero tu mamá no ha muerto, ¿cómo tú vas a venir a pedir herencia allá? Esta persona tiene un mal interior, porque todavía no ha muerto su mamá cuando ella le está pidiendo la herencia. Tiene un problema de ambición, tiene un problema de codicia. Y debe trabajar esa área. ¿Por qué? Porque si él sigue así, su economía no es saludable. Le va a traer problemas. Dígale, hermano, le va a traer problemas. En este caso, acá le dijo, te voy a pagar en dinero. Amén. Y a él no le importaba cuánto él iba a gastar por esa viña. A él lo que le importaba era cumplir su deseo. Muchas personas necesitan sanidad en sus finanzas cuando quieren vivir de apariencia. Yo me imagino, él dijo, yo estoy en el palacio y quiero comprar lo que está alrededor mío, solo para decir que digan que él tiene. Y muchos quieren un mejor carro, es para eso, para aparentar. No importa que trabajen 12 horas diarias.
también hay un flagelo. Las personas se afanan tanto que quieren trabajar de lunes a lunes. Y hermano, ¿por qué no vas el domingo al servicio? No, porque el domingo no tengo más. Aquí los recursos. Déjame decirte que mañana tú vas a tener problemas porque la Biblia dice que 6 días tú vas a trabajar y el séptimo día ¿qué vas a hacer? Tienes que descansar. Porque el cuerpo no fue diseñado para trabajar todos los días y tantas horas a la vez. ¿Está entendiendo? Eso también es una causa de por qué no hay una economía saludable. Evidentemente que si tú no descansas, tu cuerpo no se va. ¿Ah? Sí. Hay muchas enfermedades que son psicosomáticas. Evidentemente te va a afectar. ¿Sí? El trasnocho. Por eso debes descansar. Dile a tu hermano, descansa. Encontramos también en esta historia de Nabot que aparte de acá estaba Jezabel.